Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día domingo 4 de enero. Este es el segundo domingo después de Navidad. Y celebramos la solemnidad de la Epifanía del Señor. Como sabemos, Epifanía significa manifestación divina y cobra una especial importancia porque es la manifestación de Dios, del Señor Jesús, al pueblo pagano o gentil, que está representado por los tres reyes magos, que también se denomina así a esta fiesta de reyes o de los reyes magos. Y en estos tres reyes magos, los sabios también, está representada toda la humanidad, ¿no? Eh, pues de los no llamados judíos, que somos todos, ¿no? Todos los que pertenecemos al segundo pueblo, al pueblo universal, a la Iglesia Católica. Muy bien, vamos a la primera lectura. La primera lectura de este primer domingo del año civil. Bueno, tenemos la lectura del libro del profeta Isaías, en el capítulo 60, versículos del 1 al 6. Bueno, entonces nos dice el profeta Isaías: levántate y resplandece, Jerusalén, porque llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Bien, hay que observar que esta profecía, como Isaías, pues el profeta mayor, eh, la hace en Jerusalén, para Jerusalén, ¿no? Y desde Jerusalén. Pero se refiere como profecía a la Jerusalén celestial, a la Jerusalén del cielo. Hay que recordar que Jerusalén terrena, que es aquí en la tierra, es la Jerusalén eh, que se habla como el centro, ¿no?, religioso del judaísmo. Sin embargo, eh, por el texto y el contexto, miraremos que se refiere en realidad a la Jerusalén celestial, ¿no?, en el tono mesiánico, incluso podríamos decir escatológicamente hablando, al cielo, ¿no?, la Jerusalén del cielo. Bueno, continúa entonces el profeta Isaías. Las tinieblas cubren la tierra, oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y su gloria se verá sobre ti también. Entonces, es interesante ver que la luz llega a Jerusalén, en todo el mundo, ¿no? Porque lo demás dice oscuridad de los pueblos, ¿sí?, tinieblas, pero sobre ti amanecerá el Señor y su gloria se verá sobre ti. Especial, ¿no? Muy especial esta profecía, que no solamente tiene que como referente a la Jerusalén terrena, ¿no?, sino también a la Jerusalén, más especialmente a la Jerusalén celestial, que es precisamente la iglesia, ¿no?
En últimas es la iglesia, el cuerpo místico de Cristo a quien se refiere. Y es a todas las naciones, como veremos. Caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Aquí está, ¿no? Los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Se ve entonces que todos los pueblos, todos los reyes, gobernantes, eh, inclusive de todas las religiones, ¿no? Que es precisamente el centro de la celebración de esta solemnidad, como veremos más tarde. Bueno, levanta la vista en torno, mira, todos esos se han reunido y vienen hacia ti. Llegan tus hijos desde lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces lo verás y estarás radiante. Tu corazón se asombrará, se ensanchará, porque la opulencia del mar se vuelca sobre ti y a ti llegan las riquezas de los pueblos. Podemos ver también entonces aquí, ¿no?, que también vienen eh, los mismos judíos, los hijos del pueblo, ¿no?, escogido en el Antiguo Testamento, que estaban lejos, que habían sido eh, desplazados, digámoslo así, ¿no? La diáspora, la famosa diáspora de los judíos. Entonces volverán, pero también vendrán los demás pueblos. Y entonces aquí vemos que a Jerusalén la trata eh, como una persona, como una mujer, ¿no? Estarás radiante, tu corazón se asombrará, dice, ¿no? Se ensanchará. Y a ti llegan las riquezas de los pueblos. Te cubrirá una multitud de camellos, dromedarios de Madián y de Efá. Todos los de Saba llegan trayendo oro, incienso y proclaman las alabanzas del Señor. Bueno, aquí está prácticamente los tanto de las islas, ¿no?, que son todos los pueblos de Occidente, los pueblos del norte, ¿no?, los pueblos de Oriente, aquí están Madián, Efá, y los pueblos del sur, los de Saba, que sería mm, toda la región del Yemen, de Arabia, ¿no?, del sur, trayendo oro e incienso. Sabemos que es de todos los puntos cardinales que vendrán a la Jerusalén celestial. Entonces aquí viene lo profético de la Jerusalén celestial, escatológica hablando de todos los pueblos, ¿no? Finalmente vendrán como iglesia, ¿no?, a la iglesia, precisamente a la Jerusalén del cielo. La esposa del Cordero, ¿no?, con quien finalmente se unirá. Bueno, vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 71, cuyo responso es: se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Entonces aquí vemos ya la coherencia, ¿no?, con la anterior lectura. El Salmo 71 entonces es un salmo de alabanza, de plegaria también, ¿no? Eh, y que se utilizaba como cántico para cuando se realizaba la entronización de un nuevo rey, ¿no?, de todos los que habían, de los reyes de Israel y luego de Judá. Bueno, entonces nos dice el salmista: Dios mío, confía tu juicio al rey,
tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Entonces todo el pueblo cantaba, ¿no? En procesión, cuando iban desfilando, ¿no? Para entronizar el rey, todo el pueblo. Y entonces cantaban esto, ¿no? Que Dios le dé eh, la sabiduría, la justicia, ¿no? Vemos aquí dos términos claves, ¿no? Primero, la justicia. Bueno, en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna, domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Pues esto no puede ser más sino mesiánico, ¿no? Inclusive escatológico, del reinado eterno de Jesucristo, que es el Mesías, ¿no? Por eso esto es mesiánico. Entonces aquí tenemos las dos palabras claves ya, justicia y paz, dice, ¿no? Y la paz solamente es consecuencia, puede ser consecuencia de la justicia, hasta que falte la luna, hasta siempre, ¿no? Es una metáfora de tiempo. Los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo. Aquí está, ¿no? Aquí podemos referirnos, como les decíamos en la anterior lectura, los reyes de Tarsis se refiere a todos los países eh, que se encontraban al oeste, ¿no? Del mar Mediterráneo, inclusive hasta España, ¿no? Porque Tarsis se conoce como los mm, territorios de, de la Hispania, ¿no? O España, y todos los países que se encuentran al oeste, y le paguen tributo. Los reyes de Sabá y de Arabia le ofrezcan sus dones. Póstrense ante él todos los reyes y sírvanle todos los pueblos. Nuevamente aparecen aquí los reyes de Sabá y de Arabia, ¿no? Que serían los del sur. Se había mencionado anteriormente los demás, ¿no? O sea, todos los pueblos que se postren ante él. O sea, ¿quién? Ante el rey, ¿no? Entonces, el rey recibirá de todas las naciones alabanza, honor, gloria. Y sírvanle todos los pueblos, ¿no? Sírvanle en el sentido eh, litúrgico, se refiere litúrgicamente, que es el culto divino, ¿no? Y que ya lo hacemos eh, en la Iglesia Católica con el culto en la Santa Misa, que es el verdadero culto a Dios, al Señor, culto divino. Y continúa el salmista, Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Qué interesante, ¿no? Como eh, es al pobre, lo menciona 3 veces, porque es el que sufre, es el que más, ah, del que se aprovechan, ¿no? Los ricos, inclusive las mismas autoridades religiosas del pueblo. Entonces aprovechan y eh, sacan provecho de los pobres, de los enfermos, de las viudas, de los huérfanos, ¿no? Por eso aquí los menciona 3 veces, ¿no? Él librará al pobre, ¿sí? Él se apiadará del pobre y del indigente, de los que no tienen nada, de los desposeídos, y salvará la vida de los pobres, ¿sí? Como dicen las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Entonces aquí se salvará
la vida de los pobres, pero la vida verdadera, la vida espiritual. Muy bien, continuamos con la segunda lectura. Tenemos la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículos del 2 al 3, parte A, y del 5 al 6. Bueno, entonces veamos qué dice el apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ¿han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor de ustedes, los gentiles? Bueno, sabemos que San Pablo fue ordenado, ¿no?, por los apóstoles y también en revelación de el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Cuando su viaje en el camino a Damasco se le apareció, ¿no?, en una visión, y ahí empieza la conversión de San Pablo. Él es el apóstol de los gentiles, de los paganos, para su conversión. Bueno, entonces es en favor de ustedes, los gentiles, ¿no?, que él hace su ministerio. Ya que se me dio a conocer por revelación el misterio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo por el Evangelio. Entonces aquí lo que les dice a los gentiles, en este caso a los efesios, que son los primeros cristianos, que es a ellos, ¿no?, a quienes estaba reservado ese misterio desde mucho antes, ¿no? El misterio que se ha revelado y que es que los gentiles, los paganos, todos los pueblos de la tierra, ¿no?, pueden también ser hijos de Dios, ser coherederos, ser herederos con los judíos, ¿no?, el pueblo escogido en el Antiguo Testamento, de donde viene Cristo, ¿no?, de donde vienen los apóstoles, la Virgen María, todos los primeros cristianos, para ser miembros de la Iglesia Católica, que es el cuerpo místico de Cristo, sus miembros, y partícipes de la misma promesa en Jesucristo por el Evangelio. ¿Cuál es la promesa? Aquí no lo menciona, ¿no? La promesa es la vida eterna, la verdadera vida. Esa es la promesa, ¿no?, que por el Evangelio se da a todos los creyentes. Entonces aquí ya están los judíos, el pueblo escogido eh, en primera instancia, digámoslo así, en el Antiguo Testamento, y con la plenitud de los tiempos, todos los pueblos, los gentiles, o sea, todos los pueblos diferentes al judaísmo que tenían la ley eran considerados paganos o gentiles. Muy bien. Vamos ahora al Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12. También este es, es un pasaje muy conocido, famoso, ¿no?, el de los Reyes Magos, que es verdaderamente el relato que es el centro de la celebración, de la solemnidad del- de la Epifanía del Señor, ¿no? Ya los Reyes Magos. En ellos están representados todos los pueblos. Dice entonces el evangelista San Mateo: habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Pero entonces es interesante que
había una profecía, ¿no? Y esta profecía, si bien es cierto, era judaica, o sea, del judaísmo, también se conocía en el exterior. ¿Y quiénes la conocían? Gente estudiosa, gente sabia, que es precisamente el, el- el significado del término eh, de los reyes magos, ¿no? Que los conocemos como los reyes magos, pero no son magos en realidad, ¿no? Como conocemos el término. Es reyes sabios. Entonces, unos reyes sabios de Oriente, que posiblemente vengan, originalmente son de Siria, ¿no? De la región de los persas, de los medos, al norte, al nororiente, ¿no? El oriente también. Eh, entonces en ellos están representados todas las naciones que vienen a adorar, como en la primera lectura y también como en el Salmo 71, ¿no? Entonces dice, venimos a adorarlo. Representan a todos los pueblos. Al enterarse, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Esa es la profecía de Isaías, ¿no? Y, y entonces, aquí dice Belén, tierra de Judá, porque hay otro Belén, ¿no? De Zabulón, al norte. Esta es la tierra de Judá, ¿no? Ahí está Belén. Y lo interesante, como les digo, es que estos tres reyes sabios sabían, ¿no? Por su sabiduría, por sus estudios, por su interlocución con las diferentes culturas, ¿no? Habían leído y precisamente había un rey que iba a nacer, ¿no? El Mesías. Ya, ellos sabían que era un rey y que a todo rey, la trascendencia de ese rey era adorarlo. Vienen los mismos reyes a adorarlo, ¿no? Cosa que no hicieron los judíos, que lo negaron, ¿no? Bueno, no todos, pero digamos que la gran mayoría, especialmente las autoridades religiosas y civiles, podríamos decir. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles, vayan y averigüen cuidadosamente que hay un niño y cuando lo encuentren avísenme para ir yo también a adorarlo. Bueno, sabemos que es una mentira, ¿no? Este era el rey Herodes, o sea que tenemos tres reyes sabios que vienen de otras naciones, inclusive de otras religiones, ¿no? Y tenemos al rey eh, de Judea, ¿sí? Y vienen a adorar a un niño. Y él dice, forma engañosa, que también lo va a adorar, pero no, sabemos que Herodes está celoso de que sea un rey y que vengan a adorarlo reyes de otros países, de otras naciones, ¿no? Entonces, con mayor razón tiene un celo, una rabia contra, y lo va a matar. Entonces, les pide que lo encuentren y le avisen para irlo a adorar, ¿no? Pero sabemos que obviamente lo que quiere es matarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos
hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas le adoraron. Bueno, podemos imaginarnos la escena, ¿no? Estaba el niño, ¿con quién? Con María, con ella. Posiblemente lo tenía en sus brazos, ¿no? ¿Y qué hacen los reyes? Lo adoran. Y está con María, con su madre. Y de rodillas, obviamente, ¿no? Entonces, imagínense, tenemos que meditar que ni siquiera los judíos lo hicieron, pero vienen reyes sabios de otras latitudes, de otras naciones, y se postran cayendo de rodillas a un niño, un bebé, ¿no? Que estaba con su madre. Vieron al niño con María, no vieron al niño solito, no, vieron al niño con María, su madre. Esta es una información importante. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Entonces le llevan oro por ser rey, sabían, ¿no? Que ese niño, ese bebé, iba a ser rey. Sabemos, ¿no? Que es el rey verdadero, eterno. Incienso, ¿no? El incienso, que son el tributo, los sacrificios, las oraciones, el aroma que va al cielo. Y la mirra que se unta, que se unge, también como una referencia a su muerte, ¿no? Pero que es precisamente una especie, ¿no? eh, olorosa, fragante. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.